Gracias, Pablo, Freddy y todo el equipo de ahora por permitirme el privilegio de estar compartiendo un espacio con Juan, básicamente para exprimirlo un poco y contar un poco, permitir que nos cuente un poco más en detalle, un poco la experiencia que ha tenido con eso que hemos visto de manera resumida en el video. Yo partiría de un tema conceptual que me parece que es absolutamente relevante que tengamos claro, que es dónde estamos en términos del modelo para entender un poco la relevancia de personajes como Juan. Es decir, tenemos casi 3 décadas o un poco más de 3 décadas en lo que se llama un modelo de economía social y mercado que por varios lados se cuestiona. Y en el fondo, economía social y mercado significa simplemente reconocer que el motor de desarrollo de la economía, lo que genera la riqueza, lo que genera el empleo, es la empresa privada. Y al Estado le compete promover, facilitar y regular la actividad empresarial. Otro tema es discutir si lo hace bien o mal, pero ese es el rol y le compete a la empresa privada jugar ese desempeño, generar riqueza, generar empleo. Y por lo tanto, dejar claro siempre que el bueno de la película es la empresa privada y no como se cuestiona en muchos espacios. Dicho esto, yo siempre relevo ese rol que juega la empresa privada y particularmente en un país como el Perú. En un evento reciente hacía alusión a una columna que existe en un diario de Costa Rica, similar al Comercio. Esa columna se titula Héroes Empresariales, ¿no? Y eso tiene una implicancia sobre la sociedad súper importante, porque los chicos, los alumnos miran a ese empresario que genera empleo, que genera puestos de trabajo para mucha gente, cómo contribuye a la sociedad y trata de emularlo. Y su referente es ese empresario privado. Por consiguiente, ese concepto yo lo acuñaría de héroes empresariales y acá tenemos a uno. Juan, y me permito un poco hacerte una primera pregunta que en parte la has mencionado en la introducción, es, tú no naciste en cuna de oro, tú eres un emprendedor puro y duro. ¿Qué originó, qué te motivó y qué te permitió mirar ese espacio que yo lo he podido disfrutar? He estado en un par de oportunidades en uno de los locales, creo que está en el Dolphin Mall o uno cercano. Exacto. Y doy fe de lo que significa como propuesta de valor y el reconocimiento que tiene Estados Unidos. Entonces, mi primera pregunta simple es, ¿cómo nace la idea? Lo mencionas de manera general, pero ¿cómo a partir de nada te conviertes en un líder como el que has logrado ser el día de hoy? Primero que todo, muchas gracias por invitarme a este 6º Congreso Internacional de Restaurantes y Hotelería, ahora Perú, y a todos los que están presentes. Realmente es muy grato estar en casa, salir de Miami y venir a calentar el lugar que me vio nacer, mi Lima querida. Y siempre digo que extraño siempre estar acá, aunque sea por 2 días. Vengo a conectar con mi gente y sobre todo con el compromiso que tengo como peruano de ser un embajador de mi cocina fuera del Perú. Como decías, la historia es muy larga, ¿no? La historia es muy larga, muy contento de estar acá y expresar todo este recorrido, ¿no? Un recorrido que ha sido como un sueño, como lo digo siempre, parece sacado de las películas, pero ha sido así. Ha sido un compromiso conmigo mismo, primero que todo, reconociendo los obstáculos como esos desafíos y realmente siempre yo tratando de aprender, ¿no? Aprender e inspirarme de esas historias potentes, de esas pasiones que tenemos por dentro que muchas veces nos cuesta sacar. Y creo que todos tenemos adentro muchos talentos que hoy en día, como estaba escuchando acá la señorita de Prom Perú, y es un tema, ¿no? El resaltar todo lo que tenemos en nuestro país y promover la gastronomía a todos los niveles. La verdad que yo muy comprometido y muy feliz. Mi historia es, hazme todas las preguntas que quieras, yo estoy realmente feliz aunque mucha gente ya sabe mi historia. Acabamos de lanzar un libro, La Marca Detrás de la Marca, toda una secuencia de anécdotas y un camino recorrido que espero sea el aporte a estos jóvenes soñadores que quieren emprender, a estos empresarios que muchas veces no solamente hace falta talento, sino tener la decisión de ir adelante. O sea, no hay opción. Yo siempre digo que la opción la tiene uno, ¿no? Y eso es lo que me mantiene vivo, con el deseo de seguir yendo adelante y cada vez yo siendo mi propia competencia, porque las metas
me las pongo todo el tiempo y son muy altas, pero lo más importante, tener la humildad para reconocer que hay un camino que recorrer y bueno, feliz nuevamente estar acá, así que a la orden. Buenísimo, Juan. Me gustó mucho la presentación de Sol y mencionó en algunos de sus espacios esa articulación público-privada que pretende siempre el sector tener cercano. Sin embargo, siempre tratando de ser objetivo, yo hablo de tres tipos de empresarios en el país, ¿no? Los que crecen con apoyo del Estado, los que crecen sin apoyo del Estado y los que crecen a pesar del Estado, ¿no? En esa línea, ¿tú cómo sientes que ha sido tu desarrollo? Y no es un cuestionamiento del Estado del cual yo formo parte, sino me refiero a cómo lo ves como un emprendedor que ha salido adelante y que probablemente tu conclusión sea lo hice solo, o no, si he tenido algún tipo de soporte, o qué le propondrías un poco al Estado para impulsar iniciativas como la tuya y que otros emprendedores saquen la gastronomía peruana adelante. Bueno, en mi caso, yo quedé huérfano de muy chico, 7, 8 años. Imagínense, perder a tu padre con una familia de 2 hermanos, hermano mayor, encargado de la casa, y mi padre, pues antes de morir o cuando muere, me dejó una misión que no entendía al comienzo, la atendí al paso de los años, y me dejó una misión de ser el amo de la casa, una palabra un poquito inusual para yo entenderla, pero me dijo, eres el amo de la casa, y creo que a través de los años fui entendiendo y el peso de esa palabra, ¿no? Y el compromiso con esa palabra de ser el hermano mayor, el ejemplo a seguir, ver a mi madre proveedora, tratando de sacarnos adelante. Era un tema bastante complicado, sin embargo, fui creciendo y desde muy chico tuve esa vocación de emprendedor. Siempre quise emprender, siempre quise hacer algo que me independice y no sea una carga, sobre todo para mi madre, que era una mujer de 33 años, con 4 hijos. Entonces me la buscaba, hice lo que sea, de vender helados en la playa, y mi abuela era mi alcahueta, la que me hacía los helados en el servicio en mi casa, y los vendía y me caminaba kilómetros. Pero a pesar de que estaba en un colegio privado donde eso no era bien visto en esa época, porque la verdad que me encontré con algunos amigos del colegio y cuando llegaba al colegio otra vez me decían, ¿y qué haces tú vendiendo helados? Pero para mí era más importante saber que era un apoyo en mi casa, que era una carga. Entonces yo creo que el vencer ese miedo, ese pánico, no solamente confrontar o enfrentar el bullying o esa crítica, me hizo realmente ver la vida un poco diferente. Comencé a emprender y comencé a hacer muchas cosas, no solamente eso, fui creciendo, trabajé con mi familia en restaurantes y panaderías, aprendí a hacer pan, a cargar sacos de harina. No tenía que hacerlo, porque podía tener ciertos beneficios en esa empresa. Sin embargo, para mí es importante reconocer que hay que aprender de cero, o sea, hay que pasar por esos procesos donde tú tienes que ganarte respeto, no por la imponencia o porque simplemente vienes con alguna palanca. Entonces entendí que quería aprender de cero hasta yo entender cuál era el camino a seguir. A los 19 años le digo a mi madre, sacó mi visa a Estados Unidos, decido irme a Estados Unidos, emprender, y me dice, ¿a dónde te vas? Le dije, tengo que irme a recoger, tengo unos amigos que en Miami, y mentira, o sea, la conexión fue allá, me vi llegando en un taxi que me dio 200 vueltas por Miami para llegar a mi destino, y mi primer taxi fue de $150. La verdad, fue increíble, nunca me voy a olvidar de eso. Llego a la casa de un compañero, un amigo del colegio, y me dice, estoy llegando a las 11 de la noche, llegué a Miami a las 7 de la mañana y me quedé en el parqueo de ese apartamento hasta las 11 de la noche que llego a trabajar. Entonces, así empezó mi diligencia y empecé a entender de cómo funcionaba Estados Unidos, Miami. Llegué sin nada, sin papeles, con muchas ganas de salir adelante, pero con todos los obstáculos habidos y por haber. Pasó el tiempo y decidí comenzar a tocar puertas, a buscar trabajo. Era un poco difícil en esa época, en el año 90, 89, 90, decían, oye, no salgas a la calle porque migración está en cada esquina y te pueden llevar. Entonces, pero yo decía, los días pasan y yo tengo que pagar una renta, yo tengo que vivir, tengo que comer. Ahí todo se vive, todo se comparte. Finalmente decidí tocar puertas, caminaba cuadras y cuadras, buscando trabajo y muchas veces sin éxito. Obviamente toqué fondo, me vi en una situación muy complicada. Obviamente regresar a Lima no era una opción, porque eso ya era sinónimo de derrota y no podía yo decirle a mi madre que estaba mal. Entonces tuve que tomar acción, conseguí un trabajo de lavaplatos y me acuerdo que el primer día fue un chino americano que no hablaba español y yo no hablaba inglés,
con señas me hacía señales y me dice, ven para acá. Me fui a la parte de atrás del restaurante, habían 12 ollas de mediano tamaño y ollas gigantes, porque en la comida china se usan mucho todos esos caldos y todas esas cosas que se hacen con anticipación antes de elaborar un plato. Entonces me da una esponja de fierro y un pomo de ajax o Ajax, acá Pulitón en esa época, me acuerdo. Entonces me dice, bueno, ese es el trabajo, hay que limpiar las ollas y tienen que estar impecables. Bueno, supuestamente me hacía una muestra y yo en el sol, porque era la parte de atrás del restaurante, con una manguera y todos esos productos, comencé a lavar las ollas. Me pregunté ese día si era lo que yo venía a hacer en Estados Unidos. Y realmente yo dije, no es lo que me gusta hacer, nunca lo había hecho antes, pero tenía que tomar la decisión, o lo hacía o lo hacía. Entonces, muy dignamente lo hice y fue, claro, me corrí un poco más de la cuenta en hacerlo. Sale el chino, me hace así con el dedo. Y yo, para mí significó, wow, me dijo que mi trabajo estaba correcto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que fue despertando en mí esa necesidad de querer demostrar que todo lo que hacía lo hacía bien. Entonces, automáticamente no pasó más de dos semanas que ella comenzó a moverme a diferentes líneas, y en ese momento comencé a reconocer mi habilidad, la destreza en manejar cuchillos, en que quería aprender diferentes aspectos del restaurante, y él comenzó a mirar en mí ese hambre, esas ganas de querer hacer las cosas bien. Comenzó a despedir ciertos personajes que estaban al lado mío, que eran muy lentos, que no eran rentables para la empresa, y comenzó a mí a empoderarme. Me di cuenta, mucha gente decía, bueno, te están explotando, te están sacando el jugo, pero por dentro yo decía, no, me está haciendo un favor, está sacando de mí lo mejor, está haciendo que yo vea mi mejor versión, que sí puedo hacerlo, o puedo hacer más en menos tiempo y ser más eficiente para una empresa. Entonces, eso me daba ciertas señales que yo iba utilizando a través del tiempo. Por ahí me fui moviendo, buscando mejores opciones. Me acuerdo que uno de mis primeros trabajos fue un restaurante chino-peruano, una familia de inmigrantes chinos peruanos que estaba en Kendall. Y la verdad que me acogieron como un familiar y aprendí muchísimo del chef. Fue un mentor. Vi ese hombre cómo trabajaba día y noche. Y a veces hacía cosas que no tenía que hacer, porque en Estados Unidos se trabaja por la hora. O sea, tú trabajas por hora y ya cumples tu hora y tienes que ir. Pero yo me quedaba, y me quedaba de gratis. Porque yo quería hacer lo que él hacía y aprender de los mejores. Entonces, tuve la oportunidad de tener una guía ahí. Duré 4 años trabajando en este restaurante y aprendí a aprender ciertas técnicas, que eso me abrió un poquito la mente para yo descubrir mis pasiones. Aunque siempre estuve muy involucrado con la cocina, porque mi abuela era una excelente cocinera, mi abuela Elena, entonces era yo un fan de su comida y comencé a moverme en este rubro de restaurantes. Por ende, de ahí fui pasando por un camino lleno de experiencias, y hasta que el día que decidí yo ser mi propio autor de mi historia, ser mi jefe, dije, estoy listo para emprender este camino, esta nueva etapa maravillosa de ser mi propio jefe, y comencé a desarrollar todas esas técnicas o todos estos aprendizajes que había tenido a través de los años. Fue increíble el poder abrir un restaurante en el 2006, en el medio de la nada, en el downtown, donde solamente había homeless. Me acuerdo que mi hermana llega de Lima y me dice, hermano, te voy a ayudar el tiempo que necesites, dejó su negocio acá y me dice, vamos a trabajar. Y comenzamos a trabajar, a organizar ese restaurante, y yo con mis recetas, había estado en Discovery, en un instituto de mi familia donde me abrieron las puertas, comencé a traer esa pasión, esa experiencia de Miami, pero al mismo tiempo aprender mis técnicas culinarias, aprendidas aquí en mi casa. Rodearme de los sabores, rodearme de esos insumos, el ají amarillo, el limo, los perfumes de las hierbas, y comencé a ver la oportunidad. Mis profesores aquí me decían, oye, ¿tú estás seguro? Te veo demasiado seguro que te va a ir bien. Yo le dije que no me puede ir de otra manera. O sea, he pasado por tanto en la vida, he hecho tantas cosas que todo me ha servido para llegar al día de hoy y aprovechar y comerme el mundo. Entonces, yo me veía como, y se lo digo así, con toda honestidad, demasiado excited. Y yo decía, bueno, es que no tengo opción, todo lo tengo puesto en este negocio. Y
me estoy arriesgando al 105% y estoy apostando todo y no tengo más opción. Bueno, así fue. Llegué a Miami con mi carta bajo el brazo, mis uniformes, mis mandiles, todo hecho en Lima, porque acá te hacen magia, maravillas. Y así fue, llegué a Miami, ya estaba renovando este espacio que había estado funcionando por 35 años en el downtown, que era un hueco, se llamaba Las Cibeles, un lugar cubano-español. Abrimos un 5 de septiembre de 2008 ese restaurante. Les cuento, y está en el libro, ese día que salía de las compras, donde yo estaba yendo a Moon Hall Place, lugar donde venía el Tomayocho, Mayeto, muchos lo conocen, de repente, tuve un accidente en la Flavia a las 6 de la mañana y unas viejitas, un carro con 4 mujeres mayores, se pasaba la luz, una luz blinqueando. Como el sol estaba dando, parece que ya no vieron, se pasaron y yo me fui encima de ese carro y la señora salió herida, gracias a Dios, nada fatal, y yo tenía esa compra que había hecho para el restaurante el primer día de apertura, había todo explotado, pero agarré lo que sobrevivió de la compra, agarré un taxi, dejé el carro ahí, pérdida total, y me fui a abrir. Los empleados me están llamando, Juan, ¿qué pasa? ¿Es todo bien? Porque estamos esperando la puerta. Yo, tranquilo, estoy llegando. Llegué ese día, me acuerdo que estaba atrasado en mis gastos, había invertido hasta el último centavo y más. Me acuerdo que nunca había pedido dinero prestado. Yo tenía un reloj que tenía comprado con mi trabajo. En ese momento llamo a un tío, me acuerdo del accidente, y le digo, necesito $4,000. Y eso era para pagar los mortgages atrasados de mi casa. Y le digo, tengo un reloj que vale $4,000, ¿qué quieres que te lo mande? Como señales que voy a cumplir. Me dice, sobrino, haz lo que quieras. Si quieres mandarlo, si quieres, haz lo que quieras. Así fue, esa tarde me dio a tapar un huequito, porque estaba lleno de huecos, y empecé esta aventura Ceviche 105. Me acuerdo cuando abrimos, fue una ovación. El downtown se conglomeró en las oficinas, jueces, abogados, empresarios que están en el área, en el lunch. Todo el mundo venía a comer y a comer y a comer, y yo decía, bueno, algo bueno está pasando. O sea, la vida me cambió, y se lo digo, de la noche a la mañana. O sea, dije, esto es esos ángeles protectores, esa abuela, mi padre y todos los que están alrededor de uno, cuidando nuestro camino, cuidando nuestras decisiones, mandándonos esa protección. Nos vemos en el piso, pero no nos caemos del todo, nos levantamos. Porque yo creo que muchas veces nos podemos ver en el piso pensando que no nos vamos a levantar, pero mira, te lo digo por experiencia, en mi caso fue absoluto. Así fue, abrimos el 5 de septiembre de 2008, Ceviche 105, y de ahí todo cambió. Obviamente, en la noche no había nadie. Nadie había de noche, era un lugar muerto, era un ghost town, porque la gente venía solamente en el lunch, oficinas, abogados, jueces, corte, y yo decía, no, es que yo no puedo vivir solamente de lunch, me estoy comiendo la plata de lunch en el dinner. Alguien me dijo, Juan, cierra de noche el negocio de día, vas a perder, ese es tu niche. Y yo dije, ¿quién ha dicho que las cosas se construyen solamente porque es así, porque abro y la gente va a llegar? Pues no, señores, hay que tener fe. Agarré, me comía toda la plata que hacía del día en ganancia y tenía mi personal abundante de noche, abundante porque no tenía un personal, tenía varios, porque era la única manera de tener un lugar vivo, energéticamente vivo. En ese momento comenzaba a ir una persona, otra persona, 3 clientes, 4, 5, día a día iba mejorando de uno en uno, al mes ya casi casa llena. Me acuerdo que en el segundo mes, ya para el tercero, me acuerdo que veo esta anécdota increíble porque fue para mí muy, muy especial. Veo a Don Francisco de Sábado Gigante, muchas veces, muchos lo conocen. Ha sido un programa visto por años, de los años, en Miami, imagino aquí en Lima también. Y Don Francisco estaba en la cola en ese momento de 45 minutos para entrar a comer a ceviche. Y yo salgo porque me entero que estaba Don Francisco en la puerta. Le digo, mira, déjame ayudarte, no va a ser en este momento, pero voy a hacer lo posible por sentarte rápido. En ese momento me dice, no te preocupes, yo tengo que dar el ejemplo. Ok, esperó, lo senté, me habló de la causa como un peruano, me explicó el porqué de la causa, me explicó cómo surge todo esto y su pasión por la gastronomía peruana. Me dio mucho halago, me encantó verlo, porque eso fue una muy buena señal. En ese momento pasa una semana y me llama al teléfono del restaurante alguien y me dice, Juan, alguien está preguntando por ti.
es don Francisco. No se llama Francisco, se llama Mario, pero don Francisco. Y me dice don Francisco, mira, quiero ir a comer con un grupo de amigos, pero no quiero esperar. Entonces en ese momento lo tuve que mover, porque estábamos llenos. Llegó, me acuerdo, con su Bentley blanco, vestido de rojo, que él le gustan los colores, y a pesar de que era una persona con una cara bastante seria, no era muy jovial, era un hombre imponente, y le gustó mi cocina desde el primer día. Me dijo que era extraordinario, así, con esas palabras, y yo me la creí. Entonces seguía, pero no porque la creí y decía, bueno, ya estoy bien y no hay nada que hacer. No, al contrario, eso me impulsó a seguir mejorando y estableciendo ciertas metas en mi carta, en mis procedimientos, en mi gestión, para quedar y llegar a la excelencia. Entonces, con esas anécdotas han pasado desde don Francisco hasta Marc Anthony y todos los artistas habidos y por haber. Y no quiere decir que no sea lo más importante, pero es una buena señal, porque esto al final es como una plaga, ¿no? Se va expandiendo. Día a día las colas eran de horas, en lugar de 12, 13 mesas, 3 horas para entrar a comer a ceviche o bonafide. Decía, algo bueno está pasando. La estamos rompiendo en Miami. Yo le decía a mis colaboradores, chicos, no cuesta nada soñar. Iba anunciando páginas de publicidad en revistas como Ocean Drive, Miami Magazine, Selecta, el Miami Herald, y cada vez que anunciaba algo se iba cumpliendo. Era como algo que yo venía percibiendo a través de la evolución de nuestro negocio. Pasaron los años y decidimos expandir a una segunda marca, Pollos y Jarras, que desde que abrimos la rompió Miami. Fue el día que hicimos la apertura, el día de mi cumpleaños, donde Tomás Regalado, el mayor, el alcalde, me dio la llave de la ciudad, y reconocimientos al trabajo y a la dedicación. En ese momento hicimos un evento de 4.000 personas, cerramos la cuadra. Nunca antes había pasado esto en Downtown Miami, una cuadra entera con una tarima, 4.000 personas. Fue increíble la noche mágica, donde yo invité a esas 4.000 personas, y créanme, no fue un piqueo, comida, bebida, y yo decía, pero Juan, te estás gastando una fortuna, lo que nunca me había gastado antes, pero estoy gastando en la gente que me está haciendo a mí, que mi gestión tenga un sentido. Y esa es la mejor inversión, en las personas que te apoyan, en esa lealtad de tus clientes. Así que ese fue el empezar, y de ahí hemos expandido con diferentes ceviches, diferentes pollos. Ahora estamos en 3 aperturas en los próximos meses. Y la clave del éxito, yo diría, porque esa pregunta viene, es primero que todo yo ir a la cuarta, pero la voy a poner de primeras. Es la seguridad en ti mismo. Buscamos una vida, buscar la aceptación, el quedar bien con la humanidad, el saber que la gente tiene que aprobar lo que haces, y eso es lo que te hace sentir comprometido. Y entendí, en mi caso, y con todo el respeto y humildad, te digo, el día que yo sabía que lo que hacía era lo mejor que yo podía y más, y que complacer mi necesidad de saber que era absoluto en lo que decía y en lo que hacía, eso para mí me dio la oportunidad de estar seguro que primero, teniendo la confianza en mí mismo, me iba a abrir las puertas. Yo creí en mí, creí en mi habilidad, creí en la visión, creí en la experiencia a través de los años, creí en que la vida se construye, o los caminos se construyen con resistencia, con fe, con optimismo, pero hay que tomar acción. Hay que levantarse, hay que ir para adelante. Esa es, yo diría que la primera, la puse como cuarta, la voy a decir que era para mí la primera, la que me ha ayudado a mí a reconocer todo esto. La segunda fue realmente elegir a mi equipo, a mis colaboradores, toda la logística de recursos humanos, y yo comprometerme en filtrar. El último filtro soy yo, no porque busque el talento estudiado en Francia o en Italia o en algún instituto reconocido en el mundo, sino reconocer al ser humano, a la capacidad de poder tener la mejor actitud. Primero, mirarte de frente, ser una persona correcta,
No espero nada fuera de lo normal, sino ver en sus ojos las ganas de comprometerse con la gestión, con su trabajo. Eso para mí ha sido fundamental. La mentoría a todos los niveles. Invierto, no sé, probablemente más plata que cualquier empresa corporativa grande en mentoría, en coaching, educación. Hay que creer, hay que realmente creer en esas personas que muchas veces con poca experiencia, pero con muchos talentos y con mucha hambre. Hay que entrenarlos, hay que educarlos, hay que saber, por lo menos en mi caso, dejarles saber que lo que hice lo construí porque yo pasé por lo que están pasando ellos, y identificar que todos los inmigrantes, la mayoría, porque no todos son inmigrantes, pero la mayoría somos inmigrantes en Miami, venimos con el mismo objetivo, es salir adelante. Muchos ayudamos a nuestra familia afuera, otros queremos una mejor vida para nuestros hijos, proveerles de repente educación, la que no tuvieron ellos en su momento, y yo creo que eso ha sido fundamental. La mentoría, seleccionar al equipo. La tercera clave del éxito, podría decir que es la constante búsqueda de la excelencia, la calidad del producto y la consistencia. O sea, yo creo que por ejemplo, mi consumo de pescado a la semana, hasta ahora los restaurantes que tengo abiertos son 30.000 libras de pescado a la semana. 30.000 libras de pescado a la semana, y tengo que alianzar y tengo que realmente conectar con mis proveedores estratégicos, personas que mantengan los precios y la calidad. No se trata de poner la calidad en riesgo, al contrario, la calidad la tienes que mantener a todos los niveles, porque el peruano, el venezolano, el colombiano, porque Miami es una ciudad multicultural donde todos vienen buscando algo diferente, una postura de una comida fresca, bien lograda, bien balanceada, con los estándares correctos. Y eso para mí es absoluto. La última diría yo, sentido del detalle. Yo soy macro, micro, detallista. Para mí crear la magia en cada espacio hace toda la diferencia. Tienes que crear la magia en el espacio. No es invertirte 8 millones en un restaurante para que luzca bien visualmente y que todo sea un espectáculo. Para mí tiene que ser sensorial. La música, el equipo, los colaboradores, los líderes, todos nos tenemos que mirar a la cara de frente y saber que estamos por el mismo objetivo. Es verdad que ellos dirán, bueno, estás tú de dueño, tienes todos los beneficios. Hoy en día, después de 16 años, te puedes ver logrado, te puedes ver lleno de cosas, adornos alrededor tuyo, pero señores, yo estoy ahí, dando la cara todos los días, y estoy para ellos, porque mi trabajo es ver la evolución en mis colaboradores, ver la capacidad de ellos, sus talentos al máximo nivel, porque yo siempre digo, y está en el libro, mi sueño es cumplir sueños de otras personas. Estoy sentado aquí, no tendría que estar, vine de ayer, llegué corriendo para estar acá, me voy esta noche, pero yo quiero dejar, y esto es algo que quiero que sepan de corazón, quiero primero, orgulloso, 105% de ser peruano, soy peruano de corazón y peruano por todos lados. De verdad que me siento muy orgulloso de mis raíces, orgulloso de la oportunidad que tengo de poder presentar mi comida al mundo, porque mi clientela, la peruana, no es mayoría en Miami, japonesa, asiático, gente de todas partes del mundo. Estamos expandiendo, gracias a Dios, 3 restaurantes el próximo 8 meses. Es un poco de locura, de repente tener que contratar 400 empleados, tener que entrenar, tener que poner 3 lugares más en acción. Es toda una gestión, pero ese es mi trabajo. En eso siento que es mi habilidad, es poder convocar, porque creo que la convocación a través del respeto, porque Miami es una ciudad de respeto. A la gente de Miami hay inversiones multimillonarias de todas partes del mundo, Londres, New York, pero la gente reconoce a quien trabaja con respeto, a quien trabaja consistentemente, al que sabe que hoy va a ser igual que un mes o en 2. Cuando me ven y dicen, Juan, ¿qué es esto acá? Son las 10 de la noche, estás en Clark Gables, o estás en... Yo le digo, esta es mi casa. Este es Showtime.
Esto es ver, ver este momento mágico corriendo con 400 comensales al mismo tiempo, donde siento que esto funciona como una orquesta, todo tocando bien, al mismo ritmo o al ritmo más cadencioso posible. Obviamente mirando cada detalle y conectando con el personal. No debería estar porque los negocios caminan, pero para mí es importante calentar la casa, el nido, el hogar. Y para mí el hogar es el 65 y todos mi grupo de restaurantes. Por otro lado, quiero que sepan que tengo mucha fe con todo lo que está hablando acá nuestra presidenta de ProPerú y todas las autoridades aquí presentes, porque eso nos motiva que en Perú se trabaja duro, se sueña, se sigue alcanzando metas, y yo creo que la unión hace la fuerza, como dijo ella en este discurso. Tenemos que ser mucho más unidos. Yo sé que muchos pensamos de diferentes maneras, quizás unos pretenden una cosa u otra. Yo creo que no necesariamente el hecho de que tú tengas más grado de instrucción, menos grado de instrucción, tengas las facilidades que el país te da. Yo creo que al final estamos trabajando para nuestro Perú. Estamos trabajando para un solo país. Estamos jalando para un solo lado. Y yo creo que eso es algo que tenemos que tener muy presente a todo momento. Siempre digo que el cielo es el límite, hay que soñar en grande. Yo digo que estoy en la mitad de mi camino, hay tanto por hacer. Tanto por hacer, desde el libro que hice con esta journal y periodista muy reconocida en Lima, Josefina Barrón. Empezamos ante pandemia, terminamos después de pandemia, momentos difíciles, pero ha sido algo muy bonito porque pude contarle mi historia y poderla llevar a un libro, donde este libro ayude a fundaciones, donde me comprometa cada vez más con mi país, con la ciudad que viene a nacer. Esta fundación también tiene ayuda a diferentes hospitales en Miami, albergues, lugares que reclutan gente sin recursos. Aunque me parezca mentira, en Estados Unidos también hay pobreza, hay gente que cae en desgracia, hay muchos hombres y a veces no se hace mucho. Sin embargo, creo que mi compromiso es con mi país, con mi Perú. Así que quiero dejarles saber a todo el mundo que yo siempre pienso y me levanto con este pensamiento: el mundo es nuestro, tenemos la capacidad de poder hacer cambios, tenemos la capacidad y la experiencia para soñar en grande. Así que nada, muchas gracias a todos y aquí, bueno, siempre a la orden. Buenísimo. Solamente precisar un tema, cuando siempre persiste esta discusión sobre si los empresarios o los emprendedores hacen o se hacen. Cuando comenzaste a responder la segunda pregunta, me da la impresión de que claramente te definías como alguien que nacía con ese talento, o sea, que lo tenías en tu ADN, pero a lo largo de tu presentación más bien me queda claro que te has ido construyendo. Y quisiera preguntar si en ese camino, por más que subrayes esos talentos que tienes, que sin duda los tienes, si ha habido algún espacio, algún momento donde bajaste la guardia, o cuál ha sido el momento más complicado, por un lado, y lo otro, cuál es tu proyección hacia adelante, porque yo doy fe de cuánto has crecido y cuánto pesa tu marca hoy día, pero hasta dónde quieres llegar. Definitivamente, momentos difíciles, muchos, desde pasar hambre y probablemente no tener dónde pasar la noche. No sería ese en escala el más difícil, porque eso al final se resuelve trabajando de gratis por un plato de comida o por una noche en algún lugar. No fue el más difícil, pero se los comento como parte del proceso. Yo creo que lo más difícil fue empezar mi propia aventura llamada Las Cibeles, donde me independicé con un capital que había sacado sobre una casa que había comprado, una línea de crédito, en el 2006, imagínense. Era 2006, donde en 2008 todo, hay un quiebre en la economía de Miami, a nivel general, pero en el 2006 salimos Las Cibeles, un traspaso de $95,000, $5,000 en pintura y en algunos arreglitos, heredando un lugar desgastado, 35 años de uso.
En ese momento me quería comer el mundo. Comencé a cocinar cubano, comida cubana española, porque era ese concepto que había funcionado por 35 años de esa manera en el downtown. Pero me di cuenta que esa no era mi casa, esa no era mi raíz, esa no era mi comida. Aunque sabía cocinar, porque había pasado por diferentes restaurantes donde eso me daba cierta seguridad. Mi clientela le gustaba la comida cubana, iba una vez por semana. El downtown tiene demasiados holidays, o sea, feriados, porque son oficinas. Pero me di cuenta que me estaba atrasando, no podía pagar la renta, no podía pagar los taxes, no podía pagar el workers' comp, no podía pagar seguros. En Miami hay demasiadas obligaciones y yo no sabía esto. Yo emprendí algo aprendiendo de cero. Me vi, como le dije, atrasado en mi mortgage, no podía pagar mi casa, mi carro, la renta en su lugar, los taxes, y lo más probable era que me dé por vencido y que suelte todo y me vaya. El dueño de ese espacio, un argentino judío, que vino de Argentina un día y me dice, sentado en la silla, no me miraba a los ojos, habló con su asistente, le dijo, dile, yo estaba parado al frente, nunca me voy a olvidar, dile que me entregue las llaves del lugar y que se vaya. Si no puede pagar la renta. Yo le dije, no hablaba a mí directamente, sino hablaba al asistente, yo le dije, mira, no me puedo ir, no me puedo dar por vencido, no me puedo dar por vencido, lo único que tengo y es lo único que puedo hacer es quedarme y echar para adelante. Sin embargo, y les cuento y dirán Juan, yo había tenido una visión en ese espacio. Cuando llegué, el broker me llevó a ese espacio para comprar el traspaso. Siendo el primer lugar que vi, dije, aquí va a pasar algo. Pero pasaron 2 años y no pasaba nada. Y era un poco masoquismo, pero decía, no, es que no me puedo dar por vencido. Así que hoy en día es argentino, que se llama Guillermo Chávez, judío argentino, un hombre muy exitoso. La esposa más todavía. Se ha convertido en uno de mis mejores amigos. No porque me comenzó a ir bien y él ahora está al lado mío, sino porque ha visto el crecimiento y creyó en mí. Al final comenzó a venir a Argentina, después de un tiempo comenzó a ver los cambios y dijo, wow, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se pudo? De algo que no tenía sentido, de algo que no apostaba nadie $1, se construyó esto. Y se lo digo con orgullo, pasa el tiempo, pasa los argentinos judíos, ojo, pasa el tiempo, y no como y le comento como un detalle muy bonito de parte de él, siendo argentino judío. Llega un día downtown en pandemia de Argentina, en pandemia, todo cerrado, teníamos las terrazas, y está en la oficina buscando cómo arreglar el mundo con todo este tema de casi 850 en ese momento empleados, payroll, y tener que proveer comida por mis empleados, porque yo cocinaba para mis empleados hasta que pude abrir a un 25%, a un 50%, y yo no le... La comida para mí es importante, porque sé lo que significa eso, hacer un plato de comida a todos mis empleados. Iban a recoger la comida y se la llevan a su casa, todos los días. Pero para mí era cumplir con ellos. En ese momento me gasté mi plata de retiro, porque yo tenía cuenta de retiro en Miami. Dije, mientras yo sea capaz de poder cuidar a mi gente, todo está bien. A mí no me va a faltar un plato de comida. Entonces fue muy difícil. Sin embargo, este argentino judío llegó a Miami, me dice, Juan, ¿tienes 5 minutos que hablar contigo? Y yo le digo, sí, hombre, estoy ocupado, pero ya, espérame, estaba en la terraza donde podíamos solamente atender fuera, porque no se permitía atender adentro de los restaurantes. Y me dice, feliz Navidad. Me entrega una bolsa, digo, pero gracias, le doy un abrazo. Y la bolsa pesaba. Abro la bolsa, pesaba una caja de tabaco porque pesaba de madera. Y abro la bolsa y un reloj custom. Y me dice, te aplaudo, te conozco, los años que te conozco, y me da orgullo haber mandado un reloj para ti, porque eso significa el respeto y el cariño que te tengo. By the way, en ese momento el nudo en la garganta, no tenía palabras para explicar, no por el valor económico de ese reloj, sino porque en ese momento sentí que mi padre me estaba dando ese reloj. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la vida da muchas vueltas y que uno tiene que hacer lo mejor, y
nunca quebrarse, nunca romperse. Probablemente estemos a un punto, ¿no?, de quiebre, pero por lo menos tener fe en que la vida te trae momentos increíbles y que tú tienes que tomar acción a cada momento. Así que yo creo que hay que traer un poquito, hay que sacar adelante lo que es la fe y la esperanza, hay que pensar positivo y bueno, seguir adelante. Mi estimado Juan, con permiso Juan Carlos, ¿qué te parece si esta experiencia tuya la podemos enriquecer con los panelistas? Y vamos a invitar al argentino judío al próximo congreso, bueno. Entonces, vamos a hablar de gestión de restaurantes. A partir de la experiencia de Juan Chipoco, quiero invitar a los señores Eduardo Aramburu.